Seguimos con la emisión que le corresponde. Bienvenidos a Creaciones Primogénitas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y como habíamos acordado, pues aquí están mis invitados de hoy, que ya les conocemos, para hablar de los jóvenes. Ahí, pues ellos mismos han empezado a la vez. ¿Habéis empezado a la vez? La verdad que empezar a la vez es lo más maravilloso de este mundo, porque es sembrar lo primigenio. Empezar a la vez de algo es ser los pioneros de ese momento único. Siempre bienvenido, inspector central de Educación del Ministerio de Educación, que fue Cultura y Deporte, aquí a Monsieur Juan López. También director de la revista Pedagógica, puesto que está en el tema de la juventud, Nuestra Escuela, desde 1990 a 1994, en un momento interesante de la Expo, todo ese auge ya de un Madrid que se abría, en fin, esa Barcelona que echamos de menos en ese momento. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuenta con la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, que concede sus majestades. Y el rey, la Palma Académica de Gobierno de Francia y la Cruz del Mérito Civil con distintivo blanco del Ministerio de Defensa. Y yo, escritor, también está encargado de la sección de cultura y sobre todo de todas las cuestiones que tienen que ver con el habla hispánica, creo, sobre todo cultural, en el Ateneo de Madrid, una institución privada que se abre a todo el mundo, que está adaptándose a los tiempos, es decir, con planes precisamente adecuados para que tengáis acceso los jóvenes que les interesa la cultura y bueno, que ya nos contará. Pero él va a seguir hoy el debate que surgió el otro día relacionado con la juventud junto a Isabel Navascués, que además presenta el libro también en el Ateneo y que, si puedo, iré, que es una periodista, guionista, bien, y que escribió un libro sobre la generación X. Ella estará a solas con otro invitado de lujo que tendremos, para que tengan tiempo de desarrollar, porque empezaron a desarrollar algo de manera intuitiva, no sé cómo fue, interesantísimo, que merece que hoy se centren. Él sobre todo hizo hincapié en el paro juvenil, que para hablar de la juventud, no solo hablar de ella desde nuestro punto de vista, que se hizo, sino hablar algo un poquito más concreto, más real, que es el paro en el cual se enfrenta y nos enfrentamos y os enfrentáis. Luego, Diego Valor Bravo, que también correspondió a esa emisión y seguirá dando leña. Cuidado, dando leña no es dar el palo ni dar el palique, es dar leña. Vamos a verlo y nos creemos que va a dar leña, va a encender la televisión hoy, porque se quedó en algo importante que es manipulación e instrumentación de vosotros, los jóvenes, y cuando nosotros lo éramos. Vamos a dejarlo ahí. Sí, recordarles que la experiencia docente de él, docencia impartida como profesor investigador del Centro Émile Noël, del Centro de Estudios Superiores y Jurídicos Ramón Carande. Pero estamos hablando de fechas 1927 y 1928, está bastante bien, ¿eh? Profesor asociado, Grupo A de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director académico del Centro de Excelencia Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, concedido por la Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Lifelong Learning Program de la Dirección de Educación y Cultura de la Comisión Europea, con referencia a un programa que también no estamos hablando de los años 70, sino 90 ya a la puerta de lo que estamos. Y otros más valores simbólicos que tiene, pero como hoy hablaremos de todo es la juventud, les doy la bienvenida. Ellos mismos se han presentado a la vez, hablando de los jóvenes. Diego, sí, manipulación. Ahondemos. Mira, voy a dar un poco de leña, y os pido perdón. Existe un problema de manipulación en la juventud como existe en toda nuestra sociedad. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Las redes sociales están en manos de los poderosos. Bezos, Musk, Zuckerberg, de los verdaderamente poderosos, los que controlan gran parte de la situación. Y el problema para la juventud es que, sin darse cuenta, y muchas veces de buena fe, participan de esta manipulación, y ahora vamos a hablar del tema este tan interesante. Porque además con las redes sociales, perdonadme, tenemos un problema. En las redes sociales, aunque nos parezca mentira,
no hay democracia. No son realidades democráticas. O sea, obedecen a quien obedecen. Y yo cuando estoy en una red social, que estoy en alguna, si estoy, da igual, en Instagram, en Facebook, o en cualquiera de ese tipo, yo no puedo expresar mi opinión y que mi opinión quede reflejada en el medio. No me queda más remedio que aceptarlo como tal. Esto que es una manipulación que está ocurriendo hoy en día y que tenemos presente, tiene ya también una historia. Esto no viene de hace nada. Ha habido casos en la historia muy parecidos y la juventud se ha visto enfrentada a este problema de la manipulación. Os voy a decir una cosa, fíjate, de los años 50, de los años 60, la CIA, la famosa CIA americana, creó una especie como de comité de seguridad europeo. Y entonces lo que hacía la CIA en la Europa de los años 50 y en la Europa de los 60 era favorecer determinadas opciones culturales con el ánimo de que no se produjera una revolución soviética en Europa. Gran parte de la izquierda europea de esa época, que acabó fundando la famosa socialdemocracia europea, entró en esa dinámica, pero esa dinámica estaba dirigida desde el otro lado del Atlántico. Esa dinámica de izquierda, pues al final simbolizó que la socialdemocracia europea, la escandinava, la alemana, la francesa, nunca estuvieran en el bloque soviético. Evidentemente eso fue un éxito, pero un éxito dirigido desde allí y que toda la juventud europea admitió y nadie dijo nunca nada. Pero fíjate, luego el tema de la izquierda, todos sabemos lo que acabó ocurriendo. Por ejemplo, tenemos los casos de movimientos terroristas, la Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas en Italia, pero mira cómo acabaron. Todo eso acabó desapareciendo. Fíjate tú que aquí, por ejemplo, en España también tuvimos gran parte de todo eso. Fíjate, por ejemplo, una cosa muy curiosa, en la época, en los años 60, en Italia, Berlinguer también cogió el Partido Comunista Italiano y lo sacó de la esfera soviética. Como algo parecido a lo que ocurrió aquí en España durante los 70, cuando Carrillo, el famoso Carrillo, sí, el comunista, comunista creó europeo. el eurocomunismo. Y también el Partido Comunista Español se salió de la órbita soviética. Aquella órbita, que luego mira lo que ocurrió con la Unión Soviética en esa época. Que lo que llamaban el comunismo europeo, el eurocomunismo, junto con la pasionaria, que no pero es lo mismo que el comunismo radical, era como más... Pero fíjate que la Unión Soviética en aquella época, ¿qué es lo que hizo? Fue fomentar otros grupos comunistas en España, la LCR, el MC, o incluso también tocó a los famosos trotskistas del PORE, con el ánimo de intentar también aquí tener algo que ver en la entonces España de esa época, que estamos hablando de la época de la fundación del actual sistema democrático. Vale. Que fíjate que tú que los grupos terroristas estos que te he dicho antes, también, oye, aquí en España tuvimos un caso muy singular, muy interesante de manipulación desde el poder, con el caso del famoso FRAP y el Grapo. ¿Os acordáis? Sí, sí. Pero estos grupos, sinceramente, fueron creados dentro de la órbita de los servicios de información del tardofranquismo. ¿Sabes? Con el ánimo también, por así decirlo, de dirigir esa posibilidad revolucionaria que podía fraguarse en un momento determinado. Como que sí también ocurrió con el famoso grupo terrorista aquí en España, la ETA, que sobre ese tema también podemos decir muchas cosas. Y yo solo voy a decir una cosa, la ETA en su momento, sobre todo en su fundación en los 70, estuvo muy dirigida por determinados sectores de la Iglesia Católica. Y aquí en España, la verdad es que la Iglesia Católica nunca ha pedido perdón a los españoles por esa connivencia que hubo, ojo, no digo que estuvieran dirigidos por ellos, pero que había determinada connivencia. Pero fijaos lo que os digo, mira, en Europa, como vemos, ya en aquella época existían fenómenos de manipulación social de la juventud. Sí, es lo que sé que lo estás encuadrando a la perfección. Sí, pero vamos a hablar... Para que el televidente, que hay televidentes que ya sabes que tienes gente que te sigue, porque no es broma, y también a vosotros. Pero decirte que escuchéis, por favor, porque no es hablar de política, es hablar de realidades con el impulso y la fuerza de la rebeldía, que es propia de cualquier sociedad, como dijo Juan Antonio Tirado de Informe Semanal. Pero mira, por ejemplo, de Televisión Española. Ejemplo fundamental de manipulación social a nivel de, sobre todo de la juventud,
Lo Eso tenemos con el movimiento hippie en Estados Unidos. En los años 60 en Estados Unidos se produce una gran emergencia por el tema de la guerra de Vietnam. Y en Estados Unidos en esa época, desde determinados sectores de la inteligencia, se llegó a plantear la posibilidad de que acabara en Estados Unidos creándose un movimiento revolucionario de izquierdas. Sí, sí, eso es cierto, claro. Socialista, comunista, llámalo como quieras, Siempre pero lo hubiera es. sido un movimiento revolucionario, sobre todo por la gente joven que en esa época estaba en contra de los gobiernos que estaban creando la guerra de Vietnam, que todos sabemos lo que Todos fue, sabemos lo que fue. fue terrible. Las dos Solución. bombas atómicas hay que recordar. Solución. Hiroshima y... Solución desde el sector público, desde los sectores de la inteligencia. Vamos a crear un movimiento cultural para que toda esa gente que en un momento determinado podría tener la tentación de formar parte de un movimiento revolucionario tenga algo que ver. El movimiento hippie. Sí, fue algo... Psicotrópicos, música y una juventud completamente enloquecida. Entonces vamos a fomentar el flamenco y la musiquita española y de esa manera tenemos a la gente contenta bailando flamenco. Y así no nos hacen nada, como sí ocurrió luego en los años 80, cuando el rock, sobre todo el rock radical, tuvo una explosión impresionante. Ya en la época de la movida, pero hasta esa época, fíjate, en la época de Franco era, no, vamos a dar panderetas y castañuelas, y que así la gente esté contenta. Porque claro, imagínate un movimiento subversivo de música rock en aquella época, hubiera sido la bomba. Pero mira, vamos a ver, ahora ya hemos hablado un poco de que todos estos fenómenos de manipulación han existido siempre, ¿estáis de acuerdo, verdad? Han existido siempre y en todas las culturas. Vamos, es que en la época de Roma también había movimientos juveniles más o menos subversivos. Pan y circo. El pan y circo, por ejemplo. Pero mira, yo creo que sí que en el fondo la juventud, que lo está pasando muy mal, porque sinceramente vivimos ahora mismo en una sociedad de fracaso y la juventud lo está pasando muy mal. La juventud, que está muy manipulada, tiene muy pocas posibilidades de éxito. Pero fíjate, yo voy a decir una cosa confiando en ellos, ¿Sí? porque yo confío en la gente joven y sé que en esta circunstancia tan difícil y tan dura se puede salir adelante. Fíjate una cosa que dijo el gran Séneca, el gran pensador, nuestro querido paisano, que era sevillano al fin y al cabo. Dijo, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Vivimos momentos de adversidad. La juventud ahora tiene una adversidad tremenda en el ámbito laboral, en el ámbito de la vivienda. Todos lo sabemos, es que no hace falta, no estamos diciendo nada nuevo, pero de esa adversidad yo les digo, podéis salir adelante. Lo que tenéis que hacer es estar ahí, estar presentes en el mundo y sobre todo, por así decirlo, y fíjate, voy a acudir a otro gran filósofo estoico, que fue el famoso emperador Marco Aurelio, que dijo esta frase que es alucinante. Dice, queridos, hablando con la gente, aquellos que sois vosotros mismos tenéis la mitad de la batalla de la vida ganada. Al final la clave la tenemos en Séneca y en Marco Aurelio. Hacer frente a la adversidad y decir a la gente joven, sed vosotros mismos, seguid adelante. Yo insisto y yo les pido, seguid adelante, sed vosotros mismos, ¿sabes? No os creáis todo lo que os están diciendo y manifestaos, porque además, fíjate, te voy a decir una cosa que te puede sorprender y siempre la digo. ¿Tú sabes lo que podemos hacer en contra de los poderosos? Algo muy sencillo. Los poderosos, por ejemplo, no quieren que nos amemos. ¿Sabes por qué? Porque dos personas que se aman, al margen de su condición sexual, ¿entiendes? Hombre, el amor mujer, es da igual. revolucionario. Dos personas que se aman son dos personas que tienen un mundo propio. Y ahí los poderosos no pueden entrar. Por eso los poderosos a través de las redes sociales no quieren que nos amemos. Quieren que seamos sus esclavos. Por eso yo les digo lo siguiente a la gente joven. Si queréis hacer algo antisistema, de verdad, amad. Amad, porque el amor es revolucionario. Déjame que te diga una cosa que escribí hace tiempo, en uno de mis poemas. El amor revolucionario lo llamo. Eso es amar a alguien lo suficiente como para olvidarse de uno mismo.
incluso por un momento de totalidad. Es ser libre, pues se ama con total libertad, sin obligación alguna. Se ama porque se quiere amar con todas las consecuencias. Porque el amor debe seguir siendo la pelea, la lucha por un ideal de belleza. Por tanto, una primera idea sobre el amor habla de la atención apasionada para ser libre y amar con libertad. Solo así se ama de veras, con libertad. Por eso el amor es revolucionario, porque amar con libertad es ser uno mismo, como nos dijo nuestro querido Marco Aurelio, ser uno mismo, amad. Por eso lo digo a la gente, amad con libertad, amad con libertad. Por eso quiero, le digo yo a la chica, a mi querida Yolanda, le digo a ella, por eso quiero que seas libre, que me ames como divina expresión de tu libertad. Y acabo diciendo, seamos libres. Y le digo yo a la gente joven, ¿queréis ser libres? Amad. Y ya con eso ya tenemos bastante. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que también es un misterio y una maravilla tener un planeta Tierra y darnos cuenta de la fragilidad que tiene la humanidad, aparte de esa prepotencia que creemos tener como seres humanos para controlar territorios, para llegar a acuerdos, para sacar cacerolas y manifestarnos, y para a veces desorientar a los que son jóvenes que solo ven descontento a veces, guerras, protestas, porque efectivamente la humanidad estamos en una búsqueda dentro de la ignorancia y de lo que poco a poco vamos logrando, porque pensando en lo que era la humanidad hace años, todo lo que hemos logrado también como primigenio, como ideas primogénitas, han sido muy importantes. Quizás en el discurso que estás desarrollando podríamos ahora centrarnos para seguir ahondando y dar paso a nuestro compañero también, que es muy importante lo que dices, efectivamente el momento donde la rebeldía, el sentimiento de rebelión, no digo revolución, no, digo de rebelión de la humanidad, es como algo innato, necesario, ya no solo para los jóvenes, sino en la edad adulta, y que hace que ese ejemplo que tú bien dices, todas esas controversias, esos conflictos, lleguen a los jóvenes de una manera más caótica, más frustrante y sobre todo, pues sin expectativas. Porque si lo único que ven es que tenemos que resolver muchos problemas los adultos para mantener un planeta, ¿qué pasa y qué les queda a la juventud? Le doy paso. ¿Qué pasa con ello? Que está interesante sí, todo lo que dice. Uniendo con las últimas palabras de Diego. De rebeldías de los adultos y qué pasa con los jóvenes. Bueno, ¿Qué les quedaría? Hay una verdad de Gracias, hace muy sostenida que para enfrentarse a la manipulación, ¿verdad? Y es como ha dicho Diego, la verdad y el amor os harán libres, ¿no? Y por lo tanto, la búsqueda de la verdad es justamente el combatir la mentira, ¿no? Porque al final, detrás de la manipulación hay una mentira orquestada. Y los jóvenes, aparte de esa vulnerabilidad de las propias redes sociales, ¿no? Fijaros, la ministra de Dinamarca acaba de prohibir la entrada de las pantallas en los centros escolares, porque dice en el prólogo de la ley que generan una ansiedad que conduce a problemas de salud mental. Parece que está habiendo reacciones frente a la ansiedad que genera las redes sociales, en la pérdida de concentración que supone estar continuamente pendiente de algo que te impide encontrarte consigo mismo, que te impide relacionarte. Te voy a dejar seguir, luego intervendré, sigue. Sí, entonces, aparte de, fijaros qué contradicción, aparte de esta vulnerabilidad, resulta que estamos ante los jóvenes españoles mejor formados de todas las generaciones. Nunca ha habido tantos licenciados universitarios, nunca ha habido tantos máster universitarios y a la vez nunca ha habido empleos peor pagados para una juventud también formada, ¿no? Y eso genera una contradicción en los propios términos del sistema que lleva a datos verdaderamente preocupantes. Los problemas de salud mental se han triplicado en los adolescentes, nos lo dicen todos los informes relativos a la educación secundaria obligatoria.
como inspector de educación me consultan muchas familias cómo combatir el tema de las pantallas. Yo les digo, primero habría que hacer en los colegios como ha hecho la ministra de Dinamarca, y segundo, en casa deberán utilizar el móvil después de haber hecho los deberes y nunca después de cenar, nunca llevárselo al dormitorio. Estos son principios pedagógicos básicos, pero además de eso, me preocupa que la juventud española no sea retribuida en función de su excelente formación y que tengan por primera vez unos trabajos cualificados que no les permiten tener vivienda propia, que no les permiten ni siquiera alquilar un piso, que no les permiten vivir, llegar a final de mes. Por primera vez, el trabajo cualificado no es una garantía de estabilidad laboral y de estabilidad económica. Y luego hay otro fenómeno que tiene que ver con todo esto y que cuando se habla de la juventud hay que tratarlo, que es el tema del acoso escolar, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Que muchos de los suicidios han aumentado, los suicidios de menores de 30 años han aumentado en los 5 últimos años el triple. Ahora mismo en España se suicidan 3.226 solo en lo que va de este curso, jóvenes menores de 20 años. Quiere decir que hemos llegado al límite de una ansiedad insuperable por o condiciones laborales o condiciones ambientales o por condiciones escolares, ¿verdad? Yo, si me permites, Sandra, sí, claro, voy a leer la definición de bullying o acoso escolar. El bullying o acoso escolar es un tipo de maltrato que ocurre de forma reiterada entre estudiantes o escolares, afectando gravemente a la salud emocional y social de las víctimas. Suele darse en los espacios escolares, aulas, patios o gimnasio, pero también en las redes sociales, y en este caso se llama ciberbullying. La víctima se siente inferior frente al agresor y en todo caso vive con miedo o angustia en la escuela. Y aquí es un problema no solamente de la escuela, sino de la escuela como institución, sino de la comunidad escolar. Es decir, los padres del agresor no pueden defender al agresor, deben comprender que su hijo tiene un déficit de valores, un déficit de educación en definitiva. Y los padres y madres de la persona agredida deben saber que es una ocasión para educarles a superar la frustración y a defenderse en esta vida, porque al final la vida es una constante superación de frustraciones. Por lo tanto, hay que abordar seriamente el problema del acoso escolar. Recientemente en Sevilla acaba de suicidarse una niña. Normalmente el suicidio de los jóvenes, ese dato tan espectacular que yo he dicho, que es superior a los que han muerto en la Dana, por ejemplo, ¿no? Es ocultado por las familias, porque todavía en España el suicidio del joven parece que culpabiliza a la propia familia, y como que es un elemento distorsionante del prestigio familiar, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos vulnerabilidades que hay que abordar. La vulnerabilidad con una formación excelente, un trabajo precario. La vulnerabilidad de la manipulación de las redes sociales. La vulnerabilidad de un acoso escolar creciente en la escuela. 3 preocupaciones importantes de la sociedad española que yo quería traer hoy aquí. Pero claro, pues por eso mismo, Diego. No, perdona, pero fíjate que, por ejemplo, aparte del acoso en la escuela, que es horrible, luego tenemos el fenómeno que esta mañana hemos hablado de eso, de la violencia de género. ¿Cómo es posible que la gente joven tenga ahora más machismo y unas actitudes más violentas que, por ejemplo, la gente de mi generación? Yo, como le digo a la gente, yo tengo 54 años, yo nací en la época del caudillo, cuando estaba vivo. Entonces es normal que yo, por así decirlo, tenga los tics y los defectos de un sistema educativo, entonces, profundamente conservador y profundamente tal, en este sentido. Pero claro, la gente de joven de ahora, que yo los tengo en la universidad, todavía se da el maltrato físico y situaciones de verdadero machismo.
¿sabes? Y eso es un fenómeno de manipulación que se está haciendo de la gente joven, Sí. a través de las redes sociales. No, Porque el problema, según dicen ellos, es que como ha habido en los últimos años... Ciberbullying. Sí. En los últimos años ha habido, afortunadamente, una emergencia necesaria del feminismo, porque la mujer estaba en las condiciones en las que estaba, y era bueno sacar adelante los temas de mujer, pues ahora la actitud de los chicos de ahora es, como respuesta a ese sistema, es decir, pues ahora me voy a volver yo más machista, y más misógino, y más violento incluso que mis antepasados. Alucinante, y me parece un fenómeno de manipulación social. Sí, y de acción-reacción, ¿no? Hilando, que me encanta, yo no me esperaba, sí, me lo esperaba, pero quiero decir, esta interacción tan real, ¿no? Porque nosotros no somos perfectos, yo tampoco. Y evidentemente pienso que todos los momentos en los que han habido protestas, de acuerdo, y estamos de acuerdo de que la amabilidad, la generosidad y el saber estar también pueden formar parte de una propuesta para avanzar. Eso es el sistema y yo creo que es la tendencia que debéis, jóvenes, de hacer. Pero claro, no es el ejemplo que habéis visto. No es el ejemplo que incluso en el mundo de la música nos han transmitido. Como bien ha explicado Diego Valor, el movimiento hippie, que además el movimiento hippie se desarrolla junto al naturismo en las playas de California, incluso en Alemania. Empezó para que las personas se acercaran a la naturaleza, hubiera igualdad entre los sexos, es decir, el mensaje era un mensaje real, interesante y sano, que luego empezó a ser anti-establishment y se empezó a hablar ya de verdad del anti-establishment, y ahí está el tema. Y todo ello es lo que él creo que llama, o cree que hay que tener cuidado, que es la instrumentalización, como de algo que es muy lógico y es perfectamente comprensible, que no haya tabús, y que la palabra tabú deje de existir como tal, solamente en el diccionario y no en la realidad, sea utilizado por mentes manipuladoras. La pregunta que le quiero hacer a Diego es, ¿qué manipulador ves actualmente? O danos el perfil de un manipulador en este momento. Puedes poner varios, por ejemplo, puedes decir, pues mira, el manipulador de jóvenes sexuales, porque hay el manipulador del joven que como no tiene trabajo, aprovechan y hay mafias. El manipulador de... A ver, ponnos todos los ejemplos de perfiles manipuladores y escucharle y ajo y cebolla. Vamos a ver. Ajo y cebolla. Existen muchos tipos de manipulación. Tú has has hablado de algunas que son objetivas, como las que has dicho tú también en el fondo. Sí. Por ejemplo, en el tema de la vivienda hay una gigantesca manipulación. Yo no entiendo que en España no exista viviendas, pero si tenemos un montón de espacio para construir, ¿por qué no se hace viviendas? ¿Por qué no se hace un parque de viviendas públicas en condiciones? ¿Por qué? Porque alguien no quiere. Porque el Estado y las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrían hacerlo, pero sin embargo nadie lo hace. Eso es un fenómeno de manipulación. Vale. La manipulación... Que no hayan lugares para jóvenes. Efectivamente. Bien. Si es que al final, o la Bien. manipulación en el tema laboral, de la que hemos hablado también, esa tremenda... De que no están retribuidos como merecen. Disfuncionalidad en la que una gente bien preparada no tengan acceso a un espacio. Pero es que al final... ¿Te atreves con las mafias? ¿Te atreves con el tema de la mafia a mencionar algo? ¿Te atreves? Sobre el tema de las mafias, evidentemente en el ámbito sexual o en el ámbito de las drogas, pues evidentemente existen grandes mafias y muy potentes. Pero yo siempre voy a decir una cosa que os va a parecer una tontería. Las distintas mafias que operan en nuestro sistema, da igual, sexo, drogas, tráfico de personas... Piratería, vamos a poner. Piratería. El dinero que obtienen esas mafias, ¿dónde está? ¿Qué te crees? ¿Que ese dinero está escondido en un armario? No. Ese dinero, ¿sabes dónde está? En nuestro sistema financiero. Es que nuestro sistema financiero acoge ese dinero y luego lo mueve y lo transforma y encima, ¿sabes? Lo convierte en legal. O sea, el sistema financiero es responsable de todo esto. Muy interesante. O sea, de ahí viene el tema de luchar, de luchar contra la censura
que la censura es algo muy concreto, lo podemos especificar. La censura es que en un momento dado toda la información se daba igual a todo el mundo. Si yo digo algo, en todas las televisiones tenían que decir lo mismo, es de censura. Sí. Se libera los medios de comunicación y cada uno es libre. ¿Qué ocurre? Que ahora pasa igual. Uno puede darse de alta, en Hacienda te das de alta y tienes que rellenar unos formularios, y precisamente porque la gente cree, no diré por buena fe, cree en la libertad y en ser responsables, que no hay control. Y tienes razón. Hoy en día una persona puede abrir una empresa y ser un delincuente, sí, y un funcionario que buenamente está haciendo su trabajo, anota que se va a dar la empresa, que hay un CIF de empresa, y ahí está la vía, lo que estoy diciendo, pero no porque creo que el estado financiero, vamos a dejar lo que tú has estado también en el gobierno trabajando, en el Estado en parte, es decir, vamos a dejar eso para que lo entiendan, no porque quiera engañar a los jóvenes, sino no es que lo permita, es que estamos en un sistema democrático que ha tardado años para que precisamente nadie se sienta controlado. Y es como una varita mágica que no se sabe muy bien si es para bien o para mal, o para beneficio de unos. Pero ahí está lo que yo creo. Pero vamos a ver, mira, personalmente. Por ejemplo, nosotros vivimos en un sistema capitalista. Sí, democrático, en una democracia, por eso te digo. Y no considero el capitalismo malo. No, pero fíjate, hay un problema dentro de nuestro sistema capitalista. Sí. Hay determinados sectores de la actividad en los que no podemos hacer nada. No puedes controlarlo. Tú intenta montar un banco, a ver si te dejan. Pero yo tengo un antídoto. Escúchame, tengo un antídoto para todo eso. Intenta montar un sistema, por así decirlo, no te voy a decir un periódico, intenta montar una televisión a nivel nacional, intenta montarla, a ver qué te ocurre. ¿Ves? Hay determinados ámbitos del sistema que están fuera. Y precisamente los poderosos es donde están ahí. Ahí está. Las redes sociales, los bancos, las grandes inmobiliarias, todos esos sectores están en manos de unos pocos. Y sin embargo, yo, que puedo creer en el sistema capitalista, si intento meterme ahí, me van a laminar. No tengo la más mínima posibilidad. Claro. Con lo cual, nuestro capitalismo tiene ese toque también falsario. Claro, recogiendo ese fracaso. Sí, señor. Entonces es normal en ese sistema es normal que se produzca manipulación. Porque el que está en el poder, ¿sabes? Esto es una consigna que viene también de los tiempos de Séneca. El pez que se muerde la cola. Una vez que se llega al poder, la persona que está ahí en el poder, todo su tiempo lo consagra a permanecer en él. Vale. Sí, pero hay... Y no a trabajar por los demás. Creo que lo entendéis, ¿verdad, chicos? Sí, pero hay mecanismos de control todavía, afortunadamente, en las democracias occidentales. Y hay dos grandes antídotos. Uno de ellos, por continuar con el tema de la información, es verdad que la información depende de las empresas periodísticas que defienden los intereses que sean, pero hay un hecho interesantísimo y es que siempre venden más los periódicos que critican al poder. Es decir, en la época en que, bueno, cualquier gobierno, por no citar ideologías, ahora mismo los medios críticos al gobierno han multiplicado por 3 sus tiradas de periódicos, sus tiradas digitales, sus medios de información, etcétera. Quiere decir que todavía la libertad de prensa permite un cierto control en la medida que los ciudadanos desconfían de la información oficial y por lo tanto leen la prensa crítica. Ese es un antídoto, pero el antídoto, yo como inspector de educación tengo la obligación de decir que el gran antídoto es una escuela que eduque en valores. Es decir, el bullying, la desigualdad, todo eso en una escuela que educa, fijaros que todos los ciudadanos pasan por la escuela. Una escuela que educa al alumnado desde muy jóvenes en la trascendente dignidad del ser humano, está provocando el gran antídoto, porque si se aprende desde pequeño que todas las personas tenemos la misma dignidad, que todos, desde el punto de vista, somos iguales, merecemos el mismo respeto, seamos el puesto que tengamos en la sociedad, tengamos la cultura de origen que tengamos, la posición social que tengamos, el cuerpo físico que tengamos, la edad que tengamos, si educamos a los jóvenes desde pequeños
que todos los seres humanos merecemos el mismo respeto porque tenemos la misma dignidad, incluido las personas que duermen en la calle. Claro. Estamos generando un antídoto, no solamente profundamente democrático, sino profundamente social, frente a cualquier manipulación. Qué bonito, y yo he dormido en la calle un mes. Pero mira, para hacer como periodista. Sí, claro que sí, y recuerda que Diego Valor siempre nos dice, la universidad no enseña a ser, a que te eduque, te enseña a ser profesional y a tener datos, y llevas razón, porque estamos con el deseo ideológico, el idealic desire, que a toda la humanidad nos lleva a querer algo, pero no te lo da una institución. Si tienes toda la razón. ¿Quién le da? Pero yo cuando hace un momento te hablaba del amor, lo que tenemos que hacer es educar a la gente, ¿sabes en qué? En emociones. Sí, ¿cómo? Educación emocional. Sí, pero será en el ámbito familiar. Claro, los pedagogos dicen que es fundamental para combatir, entre otras cosas, en el ámbito los familiar, problemas de salud mental. En el ámbito familiar, desde luego. Muchos, si naces en un ámbito que sea positivo. En un ámbito positivo, pero luego también a lo mejor hay que educar a las familias para que tengan esos referentes. Ahí, en la segunda emisión. Pero luego, en la educación normal, yo desde muy pequeño, desde los 3 años prácticamente, yo creo que habría que educar en emociones. Sí, señor. En emociones. Correcto, sí, sí. Ya está. No, los pedagogos coinciden pero si es que la totalmente con tu tesis. Si es que la educación emocional existe, no me estoy inventando nada nuevo. Eso existe. Un planeta emotivo, es que está claro. Un planeta emotivo. Y por eso existen los emotis en los móviles. Está muy estudiado. Abundando en eso, lo que dicen los pedagogos, solamente se aprende, solamente el conocimiento perdura cuando ha sido aprendido emocionalmente, es decir, lo que se aprende sin emoción se olvida. Claro, se olvida. Educar emocionalmente. Yo me hice químico porque el profesor de química mío de bachillerato era una persona tan absolutamente ejemplar y admirable que dije, yo quiero ser como él. Por lo tanto, la química la aprendí, me gustaba, porque me la explicaba alguien que captaba mi emoción. Sí, señores. Pero yo cuando antes te decía, el amor es libre. Eduquemos en el amor. Sí, claro, es esto. En el amor. Si el amor, en el amor y desaparecerá el bullying. Y desaparecerá el maltrato a la mujer. Y desaparecerán muchos problemas. Claro, y la escuela se convertirá en una institución inclusiva. Claro, efectivamente. Porque al respetar a todos por igual, no habrá grupos, no habrá exclusión, no habrá machismo, no habrá violencia. No se trata de respetar a todos por igual, sino de amarles Lo vamos a ver. Bueno, por igual. Vamos a verlo en la segunda parte, porque mirad, yo ahora mismo estoy leyendo que ha habido una cacerolada para exigir metro en Las Águilas, que es precisamente aquí en Madrid, pues en el área donde estamos, ¿no? Más de 11.000 vecinos ya han firmado esta petición, una cacerolada. Bueno, pues yo respaldo que puedan tener las personas que viven aquí su metro, eso es importante, y voy a terminar con la cacerola en interacción. Volvemos el próximo día, los mismos intervinientes, interactuantes que están yendo a tiempo real, ¿eh? Voy a terminar con la cacerola en interacción que dice, me hace falta una cacerola sin gusanos, limpia, brillante, con olor a comida y es desde hace muchos años. Una cacerola sólida y que en las casas palpiten las ganas de vida, ya seamos rusos, latinos, palestinos, judíos, americanos o ucranianos. Me hace falta una cacerola que no huela a robadas cacerías, sin maldad, sin fechorías, con más ternura entre las manos, una cacerola sin agonías, que la cáscara de una fruta se pose en su cuenco, recreando en su reverso a todas las naciones en paz y en verso. Soy un ser humano, ¿por qué al sol no invitar a poner su calor en mi dulce despertar? Quiero una cacerola en la que poder comer y disfrutar, sin ver a la buena gente ceder en tener que sufrir, ni tener que llorar, y que perecer y perecer, ni desaparecer y desaparecer. Cacerola, ¿cuándo podremos remojarte? ¿Cuándo podremos, cacerola, con mucho amor, relamerte otra vez? Esto de la cacerola vamos a dejarlo. Os esperamos aquí, que estábamos hablando de los jóvenes. Seguimos.